Muy buenas tardes, amigas y amigos. Muy buenas tardes a todos los que están con nosotros en este programa dedicado al mundo del trabajo. Gracias a Dios nuestro Señor por su clemencia y su misericordia. Estamos aquí presentes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy vamos a dar lectura, como siempre, lo que la iglesia nos propone para el próximo domingo, o sea, para mañana. Estamos hablando de que mañana estamos celebrando Jesucristo, Rey del Universo, su solemnidad. Es el día de mañana. Celebramos ese gran día de Jesucristo, Rey del Universo. Y la iglesia nos propone para este domingo, o sea, para mañana, 23, nos propone lo siguiente. La primera lectura es la lectura de el libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 3. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigía las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, y en presencia del Señor. Ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra del Señor, y te alabamos, Señor. El salmo responsorial es el Salmo 121, versículos del 1 al 5. Y este salmo nos dice: vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel. Celebrad el nombre del Señor. El día están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. La segunda lectura nos habla de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. En el capítulo 1, versículos del 12 al 20, San Pablo nos dice lo siguiente: hermanos, damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, a su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio de entre los muertos y así el primero en todo, porque en Él así quiso Dios que se residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios, y te alabamos, Señor. El Evangelio que nos presenta para mañana es el Evangelio según el reino de Santo, según San Lucas. San Lucas nos dice en capítulo 23, versículos 35 al 43,
Nos dice lo siguiente, Lucas. Dice, en aquel tiempo las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo, si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea, que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba. ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. La meditación la tomamos de la revista católica Rayo de Luz, revista que debe estar en todos los hogares cristianos para hacer la meditación, la reflexión y los interesantes artículos que nos presenta la revista Rayo de Luz. Y Rayo de Luz nos dice lo siguiente en la meditación. Hoy concluimos el año litúrgico celebrando a Cristo, Rey del Universo. La liturgia nos invita a contemplar a Jesús como aquel en quien se cumplen todas las promesas desde David, rey de Israel, hasta el título colocando en la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero este reinado no se entiende como los reinos de la tierra, sostenidos por la fuerza o la ambición, sino como el reino del Hijo, inaugurado en la cruz y sellado en su resurrección. La primera lectura nos recuerda que David fue ungido rey y logró unificar a las tribus de Israel bajo un solo mando. Este pacto selló la historia de un pueblo y marcó su identidad. Jesús, descendiente de David, hereda ese linaje, pero lo transforma en plenitud. Ya no reina sobre 12 tribus, sino sobre toda la humanidad. Y no lo hace desde un palacio de poder, sino desde el trono humilde de la cruz. El Evangelio nos muestra la paradoja. Un crucificado con título de rey. Muchos lo interpretaron como burla, pero uno de los ladrones reconoció en Jesús un reino distinto. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El reino de Cristo no se impone con violencia, ni se sostiene con espadas. Es un reino de verdad, de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y la paz. En la aparente impotencia del Gólgota, Jesús inaugura el reino definitivo, el reino de la misericordia y el perdón. San Pablo nos recuerda en la segunda lectura que el Padre nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención. Cristo reina sobre toda la creación, nada está fuera de su señorío. Su reinado no se limita a un tiempo ni a un espacio, abarca la historia y la eternidad, pero su poder se manifiesta de un modo inesperado en el
corazón de quienes los reconocen, en la esperanza de quienes lo esperan y en la caridad de quienes los siguen. La tentación de ayer y de hoy es el condicional de la duda. Si eres rey, sálvate. ¿Cómo cree en un rey que nos destruye de inmediato el mal, que permite sufrimientos, injusticias o persecuciones? La respuesta de la fe es clara. Cristo reina, pero su reino crece como semilla, no como imposición. Es don, no conquista humana. Por eso, cada vez que rezamos, venga tu reino, pedimos que la justicia y el amor transformen al mundo. Los conflictos entre naciones, la corrupción, las divisiones familiares, las desigualdades sociales, es un reino que está en tensión, pero que avanza con nuestra fe, con nuestra oración, con nuestro compromiso de cada día. Oración. Señor Jesucristo, Rey del universo, reina en nuestros corazones con tu amor, reina en nuestras familias con tu paz, reina en nuestra sociedad con tu justicia. Haznos testigos de tu misericordia, constructores de fraternidad y servidores del reino. Y cuando llegue el fin de los tiempos, acógenos en tu gloria para reinar contigo eternamente. Amén, amén. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Amigas y amigos, continuamos nuestro programa Los Trabajadores, ¿no? Aquí con la compañera Delcy Sosa, que siempre nos acompaña en este importante programa dedicado al mundo del trabajo. Bueno, comenzamos, Delcy, con la crítica que le están haciendo al director del Intran, la Federación de los Taxistas Turísticos, porque está haciendo algunas cosas que nosotros rechazamos también. Está creando rutas innecesarias donde ya existen rutas. Y eso nos está creando un problema a los transportistas en el sur, en distintas zonas, nos está creando. Y ahora la Federación de Taxistas Turísticos rechaza la nueva licencia que el Intran está dando de nuevo. Y eso es una preocupación, porque está violando las normas, la ley 6317, que afectan al área de trabajo histórica que tienen los taxistas turísticos, y está dando... Los taxistas organizados. Taxistas organizados de años, que vienen laborando, claro. Y entonces por una razón de carácter, como dicen los taxistas y dicen los compañeros del sur, que por razón política está nombrando, haciendo nuevas rutas a compañeritos de su partido. Y eso indudablemente nos está creando problemas en el transporte. Claro. Y esperamos problemas innecesarios que hable al gobierno, al presidente, que ya hay muchos problemas. Tenemos ahora entonces el problema del Intran, que está haciendo cosas que no son correctas, violando las normas establecidas en la ley que creó, la ley 6317, que viene siendo afectada por el Intran. En vez de cumplirla y en vez de ajustarse, está haciendo cosas inadecuadas. Por otro lado, nosotros estamos hablando ahora de importante, es una trazona. Los dirigentes turísticos, del sindicato nuestro turístico, tenemos dos federaciones, Fatrazona y una Trazona. Estas federaciones de zona franca tienen muchas dificultades, muchos problemas, y decidimos un encuentro importante la semana pasada, con el compañero Peridón Villa, con el compañero Luciano Robles. Que tuvo mi compañero Vicente. Y estuvo también Handel, entre otros compañeros dirigentes de zona franca. Y allí analizamos la situación y tomamos decisiones históricas muy importantes. Primero, preparar para el año que viene
un gran congreso de los trabajadores de Zona Franca, donde vamos a tomar una de las federaciones. Y decidimos en ese encuentro importante a retomar lo que es dos, en vez de las dos federaciones, unificarla de nuevo. Exacto. Y tomar como camino lo que es una trazona, que fue la primera federación que se afilió a la CAS. Exacto. Después de un conflicto. Se creó Fatrazona y finalmente los trabajadores ahora, esa comisión, esos trabajadores que asistieron a ese encuentro decidieron tomar y fortalecer a una trazona, unificarse todo y vamos a hacer... Porque tenemos nuestros sindicatos ahí todavía, claro, muy importante. Es muy importante. Y claro. Entonces vamos a unificar, vamos a tomar de nuevo una trazona como camino. Será muy importante ese congreso. Y será, previamente acordamos hacer un encuentro con líderes para revisar estatutos. Claro. En los primeros meses del año. Ahora, no, en enero. En enero vamos a hacer primeros días, sí. Ese congreso y en enero el encuentro. Ya para febrero vamos a celebrar un gran congreso de los trabajadores de Zona Franca, que nos llenan de mucha alegría. Estaba Abel, estaban varios compañeros importantes, los compañeros de las distintas empresas afiliadas en los sindicatos de Zona Franca. Así que nosotros saludamos a los compañeros de los sindicatos afiliados de Zona Franca y vamos a retomar todo el trabajo unificado en una Trazonas, que es la organización de las dos federaciones, la más vieja, la que más ha podido mantenerse. Porque recordamos que el líder que había de la Fatrazona murió y después de la muerte del compañero ha habido algunas dificultades para desarrollarse y mantenerse. Lo cierto es que acordamos tomar a una Trazona como punto de partida el trabajo de los trabajadores. Bueno, y aprovechamos para que los trabajadores de las distintas zonas pues se traten de comunicar con ese gran equipo, se comuniquen con la CAS para que puedan participar en el próximo congreso. Será muy importante, ¿verdad? Porque eso nos llama a la unificación y a un trabajo preciso y conciso y de gran interés para la organización de nuestros trabajadores de Zona Franca. Bueno, por otro lado, informar a los compañeros que en la casa existe una importante comisión de proyectos. Podemos pasar a alguna vista de la reunión que se dio en el día del jueves, con las compañeras Anit Deruber, de la Confederación de Sindicatos Cristianos Belga. Tenemos algunas imágenes para que nuestro director no la pase, ¿verdad? Porque ahí estuvimos presentes los miembros de este importante equipo de los proyectos donde trabajamos en el día de hoy con la internacional WSM, la representante. En el día de hoy no, de hecho, eso fue el jueves. En el día jueves, perdón. En el jueves eso fue una importante actividad. Mirando el proyecto del futuro del año 2025 hasta 2031. Así es, parece así que sumamente interesante. Fue una importante reunión. La foto reunión. Parece que no llegaron, pero están ahí. Parece que no está atento el compañero y entonces vamos a con esa información volvemos con ustedes dentro de un segundo. Por favor, quédese con nosotros, no se vaya, quédese con nosotros que vamos a continuar dando algunas informaciones importantes. Pero bueno, podemos hablar de la reunión importante que tuvo Capocó. Capocó tuvo una conjunta, como le llamamos, una importante... Cuando se juntan los tres organismos, Comité de Crédito, Consejo de Administración y Vigilancia. Así es. Y allí se trataron temas muy importantes, sobre todo la proyección de Capocó como sindicato de los trabajadores afiliados. Claro está, dice que muchos sindicatos nuestros tienen propias cooperativas. Por ejemplo, tú como Fenatrasal tiene una gran cooperativa que es Colubi, ¿no? Así es. Amor y Vida.
Los compañeros de ASOA tienen una gran cooperativa, los sindicatos de los trabajadores de Poliplas tienen una gran cooperativa, también tienen... Las enfermeras tienen su cooperativa UNACE también. tienen su cooperativa. Bueno, y así. En fin, varias organizaciones. Somos mucha gente sí, claro. y cada cual hace sus estructuras. Estamos intentando, pero la CAS tiene de toda la vida. De toda esa cooperativa, estamos tratando de crear un mecanismo que lo hemos creado, que tú lo diriges actualmente, que es un mecanismo RENASOL, para Red Nacional de Economía Social y Solidaria, de las organizaciones. Pues están ahí las cooperativas y otros de economía informal, entre otros, y tú estás dirigiendo esa importante estructura de economía social y solidaria. Bueno, que también la economía social y solidaria la tratamos con la señora Anit en el día del jueves, en esa importante reunión, que no nos pasaron la foto, pero sí estuvimos ahí en esa importante actividad con Anit de Ruber, que es la presidenta, ¿verdad? No, ella no es la presidenta, bueno. Ella es la encargada de Relaciones Internacionales de nuestra Confederación Sindical y que tiene una extensa agenda, ¿no? Ahora en esta oportunidad va a Haití. Ahí estamos en la reunión, mira, del está, ahí se ve las compañías de Peridón Villa, y se ve tú ya en el fondo, por un lado, Luciano en la cabeza, ahí está Ninderuber. Eso fue en nuestro centro de formación, en el día jueves, esa importante actividad que celebramos con las compañeras Ninderuber de Bruselas, que ella es la relacionadora internacional de la Confederación de Sindicatos Cristianos de Bélgica. Es el comité de proyecto que estuvimos en esa importante reunión en el día del jueves con la presencia de las compañeras Anita José Luis, María Pérez, está el compañero de la juventud, entre otros. También está Dominicana y Luciano Robles y por supuesto usted. Y por supuesto. Entonces eso fue una gran actividad que celebramos en el INFAS, el Instituto Nacional de Formación y Red Sindical Porfirio Zarzuela, que es una importante. También desde ayer viernes hubo una hermosa graduación con las compañeras Juana Francisco, María Pérez a la cabeza y demás, de la Cruz. Que es la asociación que tenemos de servidores y servidoras. Por cierto que ella está pendiente para una visita aquí con nuestro programa, ¿no? Aquí para ella un poco desplegar y destacar todo lo que se viene haciendo en esa materia de los cuidados de adultos mayores. Muy importante. No solamente adultos mayores, ellos son una asociación que cuidan niños y hacemos la formación para cuidar los cuidados a niños, adultos mayores en sentido general. Y también tenemos otra asociación de cuidados, pero ya es de la comunidad de madres y familias que tienen niños con discapacidad, con dificultades. Entonces son dos organizaciones que tenemos de cuidado sumamente importantes en la CAS. Y ayer viernes, nuestra asociación... Vamos a traer la foto de la próxima, porque no la vamos a traer la tener. próxima. Es la nueva modalidad. Una graduación hermosísima, donde graduaron 13, 15 compañeras de los cursos que viene propiciando Infotec. Infotec nos viene promoviendo con las compañeras María Pérez y las compañeras Juana Francisco de la Cruz. Juana Francisca de la Cruz. Una importante actividad de nuestra organización. En esta nueva modalidad, Gabriel, de que tú me cuidas, ¿cómo que dicen? Tú me cuidas y yo te cuido. Es decir, que, o sea, que estamos es muy importante en ese servicio importante. Porque desde que nacemos alguien nos cuida y luego después de viejito nos van cuidando y siempre nos cuidan. Por eso es que nos casamos y tenemos el matrimonio para esa convivencia tan linda y esas cuestiones. Solo que ahora ese es un trabajo que debe ser remunerado.
porque siempre lo hemos hecho de gratis. El que yo no, pero hice, siempre en aquella época, acuérdate que había siempre personas que cuidaban pagadas. No pagadas, sí. Lo que pasa es que ahora, en una nueva política... Y hay que destacar que no solo las mujeres cuidamos, que también los hombres. Los hombres cuidan también, así es. Y la formación también es hombre y mujer que la tenemos. Así es. Bueno, vamos a una pausa, Gabriel, que nos están haciendo la señita. Volvemos con ustedes dentro de un segundo, por favor. Quédese con nosotros. Bien, amigas y amigos, queremos celebrar con Pepín Corripio esa importante actividad que realizó el martes pasado con la Fundación Corripio Incorporada, comprometida con la cultura. Nos sentimos muy complacidos. Allí estuvimos presentes en el Teatro Nacional, en la sala Carlos Piantini. Ahí vemos la entrega de un gran amigo, Pepín Corripio, con el ministro de Cultura. Está entregando a ese gran amigo que todos conocemos, Milton Ray Guevara, quien fue premiado con el premio Fundación Corripio de Ciencias Sociales y Jurídicas, categoría Derecho Constitucional, correspondiente a este año. Se le otorgó al doctor Milton Ray Guevara por su fecunda trayectoria durante más de 4 décadas de ejercicio profesional en el ámbito constitucional y académico, formador de un amplio discipulado en materia jurídica, su destacada producción intelectual y sus aportes en los procesos de reforma que dieron origen al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Constitución del 2010 y a su legado como primer presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. En esa se ven en las imágenes, además de Pepín Corripio, ahí tenemos al periodista José Jairon Severino Duarte, se le entrega. Ahí tenemos al padre que es sobre... ahí tenemos una de las familias de Pepín Corripio que leyó las orientaciones, ¿no?, en nombre de la fundación. Y ahí tenemos a nuestro amigo Milton Ray Guevara, quien recibió esa premiación. Bien reconocido, bien merecido. Muy merecido, nuestro amigo Milton Ray, pero además nosotros fueron varios premios, ahí tuvieron un premio a Edmundo Poy, que es el creador y gestor popular de las danzas contemporáneas, también al doctor Jorge Geraldo Marte Báez, también por su excelencia y ejercicio profesional y académico al servicio de la medicina. Estos fueron los importantes, y finalmente el Centro Atención Integral para la Discapacidad, que CAICE de la sigla, y ahí tuvo un sacerdote que recibió el reconocimiento. Nosotros nos sentimos complacidos por habernos invitado a participar en ese gran encuentro. Claro. De esa fundación, del premio Fundación Corripio, Cree en su gente, e indudablemente nos sentimos muy orgullosos de esa fundación. Ahí están los galardonados en ese gran encuentro. Ahí tenemos al reverendo, ahí tenemos al periodista, y ahí tenemos a Pepín Corripio saludando a este gran amigo Milton Ray Guevara. Así que nosotros nos sentimos muy complacidos por esa importante actividad. Por otro lado, también queremos resaltar otro reconocimiento a otra gran empresa, que es La Rica. La Rica indudablemente es una de las grandes empresas de nuestro país, y eso salió en el Caribe, en la primera página, donde ADOESPO otorga a Rica el más alto reconocimiento en los premios a la excelencia de la exportación 2025. Ahí tenemos de izquierda a derecha a Elsa Julia Brache, directora corporativa de Mercadeo y Negocios, a Pedro Brache,
presidente del Grupo Rica. Pedro Brache, como todos reconocemos, fue por 2 periodos del CONE, presidente del CONE, y a partir de la presidencia del CONE hemos tenido unas buenas relaciones de amistad y de buenas relaciones. Ahí tenemos a nuestro presidente, Luis Abinader. También tenemos a Julio Virgilio Brache, vicepresidente del corporativo, y Braulio Brache, director de negocios internacionales. Felicitamos a la empresa Rica y muy especialmente a nuestro amigo Pedro Brache por el reconocimiento que le hace a Doespo, que otorga el más alto reconocimiento a la empresa Rica. Les saludamos efusivamente y les deseamos que sigan cosechando éxitos en nuestro país y alrededor de nuestro mundo dominicano. Bueno, así nosotros, Delcy... Esos reconocimientos levantan mucho el ánimo, el espíritu de la gente, reconociéndolo en vida, ¿verdad? Así es. En la semana pasada yo también estuve escuchando de el grupo Punta Cana, que es de los Rainieri. De los Rainieri, que también, bueno, al propio Corripio lo estaban también reconociendo. Claro, en otro... Y también a nuestra amiga de Aligia de la Manicera. Sí. Indudablemente saludamos a Aligia, saludamos a Corripio, saludamos a nuestros amigos, porque fueron grandes emprendedores. Claro, fueron grandes emprendedores y animaron a los emprendedores. Sí, así es. Ellas fue una historia bien bonita de ambos. Sí, tanto de ahí hay una, para la próxima vamos a traer las palabras que dijo nuestra amiga Ligia Bonetti, una palabra maravillosa. Inclusive palabra primeramente de reconocimiento a esos hombres de esa época, ¿verdad? Que hicieron posible el crecimiento y el desarrollo del país. Pero también ella estaba instando a los jóvenes de hoy que sí se puede, que sí pueden, que todo es una cuestión de proponérselo, una palabra bellísima, y dedicación, esfuerzo, por sacrificio, supuesto. Porque todos esos grandes empresarios se han hecho a base de grandes esfuerzos y sacrificios, porque claro que está con apoyo de sus trabajadores, porque tenemos que reconocer que la mano de obra nuestra también vale. Eso es fundamental. Claro, Daisy, mira, en la historia, Daisy, nosotros tenemos que hablar también de algo muy importante. En el 1989, un 9 de noviembre, hoy en la historia queremos recordar que en el 1989 se hizo una realización extraordinaria en Europa y fue la tumba del muro de Berlín. Todos recordamos que a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando concluye en el 45 la Segunda Guerra Mundial, se repartieron a Alemania. O sea, Alemania se repartieron en 4 potencias. Por un lado los rusos, por otro lado los americanos, los franceses y los ingleses. Y Alemania fue dividida en 4. Y dentro de la parte alemana, la parte que correspondió a Rusia, estaba Berlín, que era la capital de Alemania. Y Berlín también estuvo dividida en 4. Una parte, Berlín, correspondía a Rusia, una parte correspondía a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia. Y entonces ya en la parte comunista, la parte democrática, digamos así, de Francia, Estados Unidos y Inglaterra, ahí no había problema, un proceso de democracia internamente en la parte de Alemania. Y que creó la República Federal Alemana. Y del otro lado, el sector comunista, había un gobierno comunista duro de persecución. Y ya en ese 9 de noviembre de 1989 se rompe el muro de Berlín y se hace el proceso de unificación de Alemania. Eso fue una algarabía, eso yo fue recuerdo. Mundial, porque el régimen comunista, a través de la perestroika, cayó en todas partes de Europa prácticamente. En Europa cayó. No, todavía quedan algunos países, todavía como Cuba, si se quiere, China, entre otros, bueno, ok. Pero en Europa, todos los países controlados por el comunismo
fracasaron todo. Y entonces, a partir de la perestroika en Rusia, se hace todo un proceso de liberación de todos estos países, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, todos estos países de Europa que estaban controlados por los comunistas. Prácticamente su régimen desaparecen, y entonces, por ejemplo, en Polonia estuvo Lech Walesa, que fue un gran dirigente sindical que luchó contra los comunistas fuertemente, y finalmente cayó el muro de Berlín, y con el muro de Berlín cayeron todos esos países que estaban controlados por los comunistas, y volvieron el proceso democrático, inclusive Rusia, que hoy tiene un gobierno democrático, medio extraño, pero un gobierno democrático, donde yo recuerdo esa época. Yo en esa época estaba embarazada de mi hija. Sí. Bueno, entonces eso fue una gran algarabía para el mundo, porque los países controlados en Europa por los comunistas, desapareció todo el comunismo en Europa. Aún los partidos comunistas muy importantes en toda Europa fueron cambiando a la socialdemocracia, y entonces quedan algunos partidos pequeños comunistas que sí que se mantienen, pero el comunismo en Europa prácticamente desapareció, quedando algunos residuos, pero eso se celebró el 9 de noviembre del 1989, la caída del muro de Berlín, y con ello todo el comunismo europeo que controlaba muchos países de Europa. Bueno, pues también en la historia queremos recordar que el 18 de noviembre fue la salida de Ramfis, y el 19 salió toda la familia Trujillo del país. Estamos hablando del 1961, noviembre, y lamentamos grandemente el asesinato el 18 de noviembre realizado por Ramfis de Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Modesto Díaz, Salvador Estrella, Sadalá, Tunti Cáceres, Luis Manuel, el Hacienda María. Esos son los hechos que no podemos olvidar de la historia importante. La muerte de esos héroes y de la salida de la familia de Trujillo ya en noviembre, y entonces se crea un gobierno, dirigido por Joaquín Balaguer en ese entonces, que era el presidente, el vicepresidente, cuando matan a Trujillo, y al salir la familia Trujillo se crea una estructura provisional con Balaguer, y después finalmente con Bonelli, que fue el Consejo de Estado. Y finalmente entramos en el proceso de la democracia final, ya con la primera elecciones que se dan el 20 de diciembre del 1962, cuando gana Juan Bosch el poder por primera vez en el país, gana el PRD, gana las elecciones con Juan Bosch a la cabeza, con aquella famosa frase de borrón y cuenta nueva. Bueno, eso en la historia, que no podemos olvidar estos hechos importantes del mes de noviembre, cuando la familia Trujillo abandona el país, Joaquín Balaguer saca a la familia Trujillo y se van toda la familia de Trujillo, pero lamentablemente el 18, en la salida de Ramfis, asesinó a esos héroes de carácter nacional, que hoy día... Esa es la triste historia. La triste historia, pero de todos modos que no hay que olvidar la historia, la lucha, porque toda libertad siempre tiene sacrificio. Eso fueron, bajo sangre. Volvemos con ustedes, nos quedan unos minutos más, por favor quédese con nosotros, que vamos a hablar de algo muy importante todavía para poder ayudar a nuestro movimiento sindical. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Bien, amigas y amigos, continuamos nuestro programa Los Trabajadores. Los minutos que nos quedan queremos hablarle de algo muy importante. La Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, que presido, tengo el honor de presidir, y la compañera Delcy, que es nuestra vicepresidenta de Relaciones Públicas y todo lo que es la prensa, propaganda. Vamos a cumplir ya, tenemos que comenzar a hablar de eso, que ya el año próximo cumplimos los primeros 64 años de existencia. Una confederación que se ha podido mantener con posiciones claras, valores y principios del humanismo cristiano. Recordamos que nuestro primer nombre fue Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Seguimos creyendo en los valores y principios del humanismo cristiano, pero decidimos cambiar
en un congreso en el 70 y tanto, cambiar la C de cristiano por la C de clase trabajadora. Entonces nos llamamos ahora mismo Confederación Autónoma de Sindicatos de Clase Trabajadora, clasista. La CAS es esa confederación autónoma que tiene siglas CASC, fue creada por un grupo de jóvenes, donde todavía soy parte de los que estamos vivos, y el compañero José Gómez, y sus valores y sus principios son los que le han permitido permanecer todavía, porque todas las organizaciones de ECHI que se fundaron en 62, 63, a nivel confederal sindical, desaparecieron. Y entonces en ese proceso la casa ha podido mantenerse con firmeza, porque los principios y valores para nosotros son fundamentales. Nosotros hemos tenido la visión de crear estructuras de gran importancia como Musol. La Musol es la mutual que hace posible que los trabajadores de la economía informal ingresen al régimen contributivo de la seguridad social, teniendo en cuenta que hoy día solamente hay dos de los tres regímenes que se crearon, nada más existen dos: el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Y la gran diferencia que existe en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado es que el régimen subsidiado el Estado dominicano da salud en los hospitales públicos, salud en hospitales públicos. Y esos hospitales públicos, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, todavía muchos de esos hospitales públicos tienen grandes problemas de dar los servicios con eficacia. Indudablemente que ese es el régimen subsidiado, de donde se incluyeron más de 2 millones últimamente. Hace un tiempo, rápidamente, el presidente Luis Abinader autorizó la inclusión en SENASA, más de 2 millones por aquello afiliados. De que algo es algo. Sí, indudablemente es un servicio que se da, y en muchos hospitales públicos que tienen los servicios, ¿cómo se llaman? Los servicios en estructura no directamente pública, sino ¿cómo se dice? Ay, hasta a mí se me ha olvidado. Esos hospitales dan un servicio eficiente. Por ejemplo, podemos hablar de la ciudad sanitaria que dirige nuestro amigo Joaquín Puello. Dan unos servicios extraordinarios. Hay que pagar algo, pero vale la pena. Eso es prácticamente una clínica de servicio, con todos los servicios eficientes, con la dirección de nuestro amigo José Joaquín. Tienen capacidad resolutiva para dar la asistencia a los ciudadanos. Indudablemente, asistencia, pero asistencia correcta, oportuna, como decimos. Entonces hay muchos hospitales públicos que tienen economatos. ¿Cómo no? Economatos, ¿cómo le llamamos? Patronatos, que son patronatos, que tienen patronato, y indudablemente que hacen un servicio extraordinario. Pero tenemos los que no son patronatos, tienen muchas dificultades, con mucha frecuencia hay denuncias de falta de, mandan los exámenes, no lo hacen en el hospital, lo mandan afuera, la gente tiene que pagar los exámenes, hay muchos problemas. Todavía en salud tenemos muchos problemas que resolver, pero tenemos que reconocer que el régimen subsidiado hace un gran esfuerzo para dar salud a la población más pobre y más necesitada. Y el régimen contributivo es el régimen que le brinda a usted en la seguridad social, las pensiones, los riesgos laborales, que hoy tiene un desarrollo importante con nuestro amigo Agustín Burgos, que está desarrollando y ya ha hecho 2 importantes congresos para dar a conocer esa actividad. Y nosotros en la CAS, además de las pensiones, las atenciones médico privado y las atenciones de riesgos laborales, tiene también lo que es el servicio que te presta en caso de enfermedad, las atenciones por enfermedad, los medicamentos, ese régimen contributivo. Entonces las CAS
creó AMUSOL, la Asociación Mutual de Servicios Solidarios, para que los trabajadores de la economía informal y riesgos, la economía informal y profesionales liberales que no entró el régimen contributivo subsidiado, nosotros a través de AMUSOL hacemos posible que ingresen al régimen contributivo. Por ejemplo, tenemos más de 4.000 muchachas de casa de familia que están en el régimen contributivo, ¿no? De seguridad social. Tenemos tenemos más de 100.000 familias dentro de AMUSOL, y eso es un gran servicio. Y en los años también de la CAS tenemos que seguir hablando de la creación de Infotec, que fue una obra de nuestra confederación cuando no pudimos hacer la universidad laboral. También tenemos que hablar de INFAS, Centro de Formación, que hacemos COS con Infotec. Y nos sentimos también un SEJUR, Servicio Jurídico, nuestra cooperativa Capocó. Usted puede ser miembro de nuestra cooperativa, puede ser miembro de nuestra confederación también cuando lo desea. Y siempre tenemos el lema, decimos, Daisy, no es bueno que esté solo ni mal acompañado. Únete a nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, que te brinda los mejores servicios de defensa de los derechos, y estamos luchando ahora, Daisy, para que se mantenga en nuestro código, se mantenga la cesantía, y también estamos luchando por la indexación salarial, que es fundamental para nosotros, porque hace unos 7 años que el gobierno del presidente Danilo dijo que como no había subido la inflación, no era necesario, pero siempre la inflación ha subido. Claro, de todos modos, nos sentimos orgullosos de nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, y le pedimos que no se olviden de la ARS Amor y Paz, que es una ARS que le brinda eficiente servicio a nuestra ciudadanía y a nuestros trabajadores. Bueno, ese será otro próximo programa. Sí, solamente decir que para el próximo sábado le vamos a traer toda una serie de actividades que por el 25, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer, se están realizando en el día de hoy, sábado, y le vamos a traer más informaciones, imágenes, fotografías, porque hay escenarios importantes donde vamos a hablar de ese tema. Bueno, será hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos, y gracias a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos. Será hasta nuestro próximo programa, con la bendición de Dios nuestro Señor. Amén. Hasta pronto, pues. Amén.